Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar nuestra clase integradora, una especie de repaso, reforzar los conocimientos como preparación también para el control final, que es el día viernes. Eh, Mencionar obviamente que los temas que están consignados en el taller, en la clase integradora, ¿no? Son algunos temas, ¿no? No son todos los temas que podrían incluirse en el control, ¿no? O sea que tendrían que seguir revisando los otros temas, ¿no? ¿Ya? Porque si hay algunos temas que no están incluidos acá en el control, en la clase integradora, ¿ya? No se crea de que los temas que vamos a eh, tomar en cuenta en la clase integradora serán pues los mismos que van a venir en el control. Simplemente sirve como para practicar, reforzar, ¿ya? Pero tendrían que revisar los otros temas que faltarían, digamos, tomarse en cuenta en este taller o clase integradora, ¿ya? Eso sería solamente la indicación que les daría respecto a esta sesión. El día viernes tenemos nuestro control final y la próxima semana tenemos ya nuestra sustentación final, ¿no? Y ahí ya se acaba todo. Y ahí se acaba todo nuestro curso en este ciclo académico, en este módulo de este semestre. Muy bien, entonces comencemos el desarrollo de nuestro taller, clase integradora, etcétera, ¿no? Como quiera llamarse. Bien, entonces, a ver, abordemos la pregunta número 1. Eh, bueno, que tiene el siguiente texto. Fíjense, dice, la empresa Consasac desea comparar la resistencia a la tracción de 3 tipos de barras de fierro corrugado que actualmente produce para enviarlo como producto de exportación. Sin embargo, esta elección estará basada en aquel tipo de barra que presente una resistencia promedio a la tracción más alta y tenga una menor variabilidad relativa más homogénea. Es decir, vamos a analizar a los 3 tipos de barra, A, B y C, y elegir una de ellas para que sea producto de exportación, pero tiene que cumplir lo siguiente, ¿no? Que su resistencia promedio a la tracción tiene que ser o debe tener una resistencia promedio alta y una menor variabilidad, es decir, más homogénea, ¿no? Variabilidad relativa menor, que sea más homogénea. De acuerdo con los resultados, cuál será el tipo de barra elegido como producto de exportación. Muy bien, entonces podemos llevar estos datos al Excel y ahí trabajar la medida de tendencia central, que es la media, y la medida de variabilidad relativa, que es el coeficiente de variación, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya tenemos nuestros datos de los 3 tipos de barra, ¿no? Podemos trabajar entonces a continuación con este menú datos y el análisis de datos, que también lo trabajamos en algún momento en el curso, ¿no? Datos, análisis de datos. Y vamos a buscar estadísticas descriptivas. ¿Ya? Estadística descriptiva y aceptamos. Muy bien. Rango de entrada. Rótulos en la primera fila, ¿no? Por los títulos. Un rango de salida. Y un resumen de estadística, ¿no? Como última opción. Entonces aquí ya podemos aceptar para poder obtener esos valores. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí la media para cada tipo de barra y también la desviación estándar,
que nos servirá para hallar el coeficiente de variación. Entonces solamente me voy a quedar con la media. A ver, vamos a borrar lo que no nos sirve. Ya. ¿Está? Entonces me quedo solamente con los valores que me van a servir, ¿no? Porque los otros no me sirven para nada, así que ¿para qué los voy a tener? Ya, muy bien. Entonces, obviamente calcularía aquí el coeficiente de variación. Ya tengo la media para los tres tipos de barra. Ahora, el coeficiente de variación para el tipo A sería el cociente de la desviación estándar entre la media, ¿no? Y ese valor lo multiplicamos por 100 y ya lo tendríamos en términos porcentuales. El CBDB, de la misma manera, desviación estándar entre la media, lo multiplicamos por 100. En el caso de C también, ¿no? CB desviación estándar entre la media y por 100. Ya, entonces en términos porcentuales, a ver, lo podemos, no, a ver, lo podemos redondear. Ajá, vale, sí. A ver si le ponemos acá. Ah, no, no sale. Bueno, ya. Entonces acá tenemos los valores porcentuales. Entonces todo esto lo podemos copiar y pegar. Entonces aquí ya podemos hacer el análisis, ¿no? Según lo que vemos, tenemos que escoger al que tenga la media más alta, ¿no? En este caso la media más alta lo tiene la media de B. Entonces la media de B es mayor que la media de A y es mayor que la media de C, si no me equivoco. Perdón, aquí en la media de A, ¿no? De C. Bien, entonces ya está cumpliendo el
el tipo de barra B está cumpliendo con la primera condición, ¿no? Veamos si su coeficiente de variación también cumple. Efectivamente, ¿no? Aquí también está cumpliendo, ¿no? El CB, en este caso de CB, será menor al CB de C y este menor al CB de C. Ya. Entonces ya con eso prácticamente podemos mencionar que el tipo de barra B es el que se va a elegir para exportación. El tipo de barra A para exportación. Bueno, aquí lo que hemos repasado en esta pregunta es prácticamente la medida de tendencia central, que en este caso es la media, y la medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. Bien, veamos la pregunta 2. Dice que en una reciente publicación del Instituto de Estudios para la Protección del Cliente, se informó que el 15% de los usuarios de Metropolitano realizan conexiones de rutas. Si se selecciona al azar 20 usuarios Metropolitano, complete el siguiente cuadro, ¿no? Nos piden la variable de estudio, el rango recorrido y la distribución. Bueno, según el texto que acabamos de leer, prácticamente el texto nos está indicando, ¿no?, trabajar con una distribución discreta, ¿no? O sea, conocemos dos distribuciones discretas, la binomial y la Poisson, ¿no? La diferencia obviamente es que en el caso de la distribución de Poisson se trabaja con unidades de medida, puede ser de tiempo, longitud, área, volumen, ¿no? Y en el caso de la binomial tenemos que identificar cuál es la prueba donde se pueda tener solo dos resultados, el éxito o fracaso. En este caso de nuestro ejercicio o de nuestra pregunta 2, lógicamente no podríamos utilizar la distribución de Poisson, ¿no? Definitivamente no, porque no hay unidades de medida. Pero sí, en cambio, podemos utilizar la distribución binomial. Por ejemplo, podemos definir como una prueba a un usuario, ¿no? Ese usuario realizará conexiones de rutas o no realizará conexiones de rutas, solamente tiene dos resultados, ¿no? Es decir, éxito o fracaso. Entonces, definitivamente vamos a trabajar aquí con la distribución binomial. Por lo tanto, la variable en estudio sería la siguiente. Y dependiendo también de la pregunta, ¿no? Porque acá la pregunta nos pide calcular la probabilidad de que como máximo 8 usuarios de los 20 escogidos realicen conexiones. Bueno, entonces nuestra variable X sería el número de usuarios del metropolitano que realizan conexiones de rutas, ¿no?, de un total de 20 usuarios, ¿no?, que es el número de pruebas. El rango recorrido se refiere obviamente a los valores que va a tomar la variable. En este caso, por definición de binomial, siempre toma el valor de 0, 1, 2, 3, ¿no? Y sucesivamente así hasta el n, que es 20. La distribución sería decir de que la variable x se distribuye,
¿no? Para eso utilizamos la simbología adecuada, distribución B de binomial con n igual a 20, y la probabilidad de éxito viene a ser la probabilidad que el usuario realice conexión de ruta, y eso corresponde a 0.15. Bueno, prácticamente ya tengo la variable, tengo su rango, tengo su distribución. Ahora sí, con ello vamos a calcular la probabilidad, ¿no? En este caso nos piden calcular la probabilidad de que como máximo 8 usuarios de los 20 escogidos realicen conexiones. Es decir, debemos plantear o formalizar la probabilidad de que la variable x, ¿no? Como dice máximo, eso debe ser menor o igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad del Excel lo puede calcular, ¿ah? Entonces, vámonos al Excel y ahí lo vamos a calcular. Ya, entonces esa probabilidad lo calculemos con Excel. Para eso vamos a insertar la función estadística y busquemos la distribución binomial. La binomial. Muy bien, aquí me está pidiendo el número de éxito, 8. Ensayos, en este caso son 20. La probabilidad de éxito, 0.15. Y en el acumulado, como es una probabilidad acumulada, es 1. Muy bien, entonces ya tendríamos ahí el valor. A 4 decimales. ¿Ya? Entonces ya tenemos la respuesta. ¿No? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 9, pero como máximo 8 usuarios realicen conexiones de rutas? Entonces nos están pidiendo probabilidad de más de 9. Como máximo, es decir, menor o igual a 15. Entonces aquí lo puedo calcular haciendo la suma puntual de cada probabilidad, ¿no? Porque aquí entre x mayor que 9 y menor que 15 hay una serie de valores para x, ¿no? ¿Cuáles son los valores para x entre ese rango? Tendríamos 10, 11, 14 y el mismo 15. Entonces podemos calcular puntualmente cada una de estas probabilidades y luego sumarlas. Esa sería una alternativa. Y la otra sería, obviamente, hacer una diferencia de probabilidades, ¿no? A ver, ¿cómo plantearía aquí si quiero hacer una diferencia de probabilidades? ¿Cómo sería el planteamiento de la formalización? Si quiero dejar esos 6 valores, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces podría ser esta diferencia. Probabilidad de x, ¿no? Menor o igual a 15 menos probabilidad de x. Cuando digo probabilidad de x menor o igual a 15, imaginemos que estés tomando desde 0 hasta 15. Y a eso hay que restarle, ¿no?, ciertos valores de la variable para que nos quede solamente 10, 11, 12 hasta 15. ¿No? Entonces ahí tengo que restarle, ¿no? Tengo que restarle 9, ¿no? ¿Sí o no? Tendría que restarle 9. Entonces si hago esa resta, al final
en esta diferencia estoy calculando la probabilidad de x10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces hay que calcular esta diferencia de probabilidades. En una sola celda, primero calculo la primera probabilidad. ¿No? Entonces sería acá 15, 20, 0.15, 1. ¿Ya? Y a esa probabilidad le voy a restar la otra probabilidad. Sería 9 y 1. Aceptamos y fíjense, ya tenemos aquí el valor de la probabilidad, ¿no? La diferencia. Muy bien. Bien, entonces de esa manera hemos trabajado en ese ejercicio, en esta pregunta, la distribución binomial, ¿no? Y hemos calculado dos probabilidades. Pregunta 3. Si en la publicación del Instituto de Estudios para la Protección del Cliente se ha determinado que en promedio se valoran 4 ómnibus del metropolitano por semana. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que se malogren entre 7 y 10 ómnibus en una semana? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que se malogren por lo menos 3 ómnibus en 2 semanas? Muy bien, entonces, lógicamente aquí vamos a trabajar con la distribución de Poisson, ¿no? Aquí sí tenemos unidad de medida, en este caso es una semana, ¿no? Unidad de medida. Entonces, vamos a definir la variable con la intención de responder la primera pregunta. Entonces, la variable sería en este caso el número de ómnibus que se malogra, ¿no? En una semana, ¿no? Entonces aquí, como voy a trabajar con la distribución de Poisson, entonces sus valores del rango sería 0, 1, 2, 3, 4, y esto continúa. También debo definir el lambda, ¿no? O identificar cuál es el lambda. En este caso, el lambda viene a ser 4 ómnibus en promedio se malogra en una semana. Y en eso quiere decir que la variable x se distribuye como una Poisson, donde el lambda es igual a 4. Ahora sí, planteemos la probabilidad, ¿no? Se nos pide calcular la probabilidad que se valore entre 7 y 10 ómnibus en una semana. En este caso, para calcular la probabilidad,
voy a utilizar el mismo lambda, ¿no? Porque este lambda es para una semana, igual que la variable, ¿no? La variable está expresada o definida para una semana, así que ahí no hay que realizar ninguna regla de 3, simplemente utilizaré el lambda igual a 4. Bien, en este caso x mayor que 7, menor que 10. ¿Cuáles son los valores para x? Sería 8 y 9, ¿no? 8 y 9. A ver, si quiero calcular esa probabilidad con la diferencia, tendría que restar. A ver, ¿cómo podría restar? Estaría bien decir menor que 10 menos, si x es menor que 10, tomaría desde 0 hasta 9. Y ahora tengo que restar ahí. A ver, sería esta acá. ¿Estaría bien o no? ¿Está bien así o no? Ahí cuando hacemos esa diferencia nos quedaríamos con x igual a 8 y 9. Sí, no, creo que sí. A ver, calculemos esta probabilidad. Creo que es así. A ver, Poisson distribución x igual a 10, la media 4, lado 1. Ya, ahí le restamos. Ya, ingresamos 7, media 4, acumulado 1. Ya, eso sería, creo. ¿Ah? A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se malogre por lo menos 3 ovnis en 2 semanas? Entonces aquí sí la unidad de medida va a cambiar. Y la variable sería número de ómnibus que se malogran en 2 semanas.
2 semanas. El rango para Y sería 0, 1, 2, 3, 4. Continúa. Aquí sí tenemos que hacer una regla de 3 porque la unidad de medida de la variable ahora ya no es una semana, ahora son 2 semanas. Entonces decimos aquí 4 ómnibus en promedio. Una semana. En 2 semanas, ¿cuántos ómnibus en promedio se malogran? Entonces ahí ya hacemos la regla de 3 y el lambda prima el lambda prima nos sale 8, ¿no? El lambda prima sería 8. Por lo tanto, la variable Y tiene distribución de Poisson con lambda prima igual a 8. Muy bien, entonces planteamos la probabilidad, ¿no? Probabilidad de que se valoren por lo menos 3 ómnibus en 2 semanas. Por lo menos 3 ómnibus en 2 semanas. Entonces, esa probabilidad el Excel obviamente no lo va a poder calcular y entonces tomamos el complemento. 1 menos probabilidad de Y menor que 3. Entonces, esto de acá sería 1 menos perdón, no es binomial, pues es Poisson, ¿no? A ver, entonces acá sería 1 menos, bien, X sería 3, la media sería 8, acumulado 1. A ver, aquí sería, aquí todavía
Esto todavía sería 1 menos probabilidad de Y sería menor o igual a 2. ¿No? Menor o igual a 2. Esta probabilidad del Excel todavía lo puede calcular, entonces su equivalente sería menor o igual a 2. Ahora sí, esta probabilidad el Excel ya lo puede calcular. Entonces sería 1 menos. Ahora sí podemos abrir Poisson, ingresar X igual a 2, la media, 8 acumulado 1. Muy bien. Copiamos. Ya. Sí, aquí también creo que no se equivocó, ¿no? Aquí le tomamos también 10. A ver, vamos a verificar. Sí, aquí, a ver, claro, aquí sería 9, ¿no? ¿No? Ya, aquí creo que sería. Y le restamos. Ahora sí. Ya, entonces cuando resto de 0 a 9 y le restamos 7, me va a quedar 8 y 9. A ver, entonces, ahora sí, 9. Ahí la media, ¿cuánto era? 4 y 1. Ya, y ahí le restamos. ¿Qué pasó? Caramba, perdí. A ver, de nuevo. A ver, sería entonces 7, 4, 1. ¿No? Este sí sería el correcto. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces ya hemos trabajado acá la distribución de Poisson, ¿no? La distribución de Poisson. A ver, hasta ahí todo conforme. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
Lo que pasa es que aquí cuando hago esta diferencia, cuando digo y menor o igual a 9, es que estoy tomando por decir, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Sucesivamente así hasta 9. Y ahí yo le tengo que restar y menor o igual a 7, ¿no? Sería 0, le estoy restando a 1, 2, 3, hasta 7. Entonces cuando yo le resto de 0 a 9, de todo esto le resto de 0 a 7, me va a quedar solamente 8 y 9, ¿sí? O sea, de todo esto le resto hasta 7 y me va a quedar 8 y 9, que es lo que verdaderamente debe quedar acá, ¿no? Por eso se hace esa diferencia entre esas dos probabilidades. Y bueno, se puede hacer también puntualmente, ¿no? Calcular cada probabilidad para x8 y para x9, ¿no? Y de esa manera también debe salir el mismo valor. Bien, siguiente pregunta. Dice que se hizo un estudio donde se encontró que las llantas de las unidades tienen una vida útil con promedio de 80.000 kilómetros y una desviación estándar de 8.000 kilómetros. Suponiendo que la vida útil está distribuida normalmente, pregunta A, ¿cuál es la probabilidad que una llanta dure más de 996.000 kilómetros? Bueno, se trata entonces de una distribución normal. La variable vendría a ser entonces la vida útil. Vida útil de las llantas. Esta variable tiene distribución normal cuya media es de 80.000 kilómetros y una varianza de 8.000 al cuadrado kilómetros al cuadrado. Entonces, ya con la definición de la variable ya puedo calcular entonces la probabilidad. Sería la probabilidad que la llanta dure más de 96.000 kilómetros, ¿no? O sea, x mayor a 96.000. Pero el Excel, para caso de continuo, o distribuciones continuas, no puede calcular esa probabilidad cuando x es mayor. Entonces le tomamos el complemento. Entonces sería x menor o igual. Ahora sí, esta probabilidad del Excel lo puede calcular. Entonces ahí hacemos la diferencia, 1 menos. Ahora llamamos a la distribución normal, ¿no? Donde x es 96.000, la media es de 80.000, desviación estándar 8.000 y acumulado 1.
4 decimales. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la probabilidad. Hemos trabajado con la distribución normal. La siguiente pregunta dice que el fabricante garantiza que reemplazará gratis cualquier llanta cuya duración sea inferior a K. Determina el valor de K de modo que tenga que reemplazar solo el 1%. Bueno, aquí entonces debemos plantear la probabilidad de que la variable sea menor a K. Y esa probabilidad dice debe ser el 1%. Por lo tanto, nos están pidiendo cuánto es el valor de K. Entonces, o sea que esta probabilidad es 0.01. ¿No? Entonces podemos calcular ese valor de K, el caso inverso. Para eso vamos a utilizar la inversa de la normal. Probabilidad 0.01. La media 80.000. Desviación estándar 8.000. Este sería entonces el resultado expresado obviamente en kilómetros. Bien, segunda pregunta. Siguiente pregunta, 5. Dice así: la Corporación Metálica S.A. fabrica barras de construcción de acero. Se sabe que los pesos de las barras de construcción de 5/8 de pulgada de diámetro tienen distribución normal con media de 1.552 kilogramos por metro y desviación estándar de 1.2 kilogramos por metro. Si el jefe de producción selecciona 6 barras de acero independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de las barras sea por lo menos 8.215 kilogramos por metro? Entonces aquí, como se va a seleccionar 6 barras, no una barra, entonces aquí podemos aplicar, y estamos en la distribución normal, podemos aplicar la propiedad reproductiva. ¿Ya? Entonces partimos de lo siguiente, definamos la variable. Peso de una barra de construcción. Peso de una barra de construcción de acero. Según el enunciado, esta variable sigue o tiene distribución normal cuya media es 1.552. La varianza sería 1.2 al cuadrado. Kilogramos por metro al cuadrado. Para las 6 barras definimos la siguiente variable aleatoria.
Y sub t será el peso de 6 barras de construcción de acero. Y sub t es el peso total de 6 barras de construcción de acero. Y esa variable y sub t lo podemos expresar en función a la variable x, ¿no? Que es el peso de una barra de construcción de acero, obviamente para una barra. Pero el peso total de las 6 barras sería el peso de la primera barra más el peso de la segunda, tercera, cuarta. El peso total de las 6 barras de acero se puede expresar como la suma de los pesos de cada una de las barras. Entonces, por propiedad reproductiva, por la propiedad reproductiva de la distribución normal, entonces esta variable y sub t se distribuye como una normal con su media y su varianza, donde la media de y sub t sería la suma de las medias. ¿Ya? Entonces sería acá sería el peso de las 6 barras. O sea, sería 6 por el peso, que es 1.552. En el caso de la varianza, ¿no? De y sub t también sería igual, la suma de las varianzas. Entonces, ahí estamos sumando las varianzas, ¿no? Son 6 varianzas que tengo que sumar. Bien. Entonces aquí ya podemos, también son 6 varianzas, es decir, 6 multiplicado por 1.2 al cuadrado. A ver cuánto sería eso. Ya, ¿y eso cuánto nos sale? 6 por 1.2 al cuadrado.
Entonces, fíjese, ya hemos calculado la media de t y la varianza de t, ¿no? Luego, esta variable y sub t tiene distribución normal cuya media es 9.312 kilogramos por metro y la varianza sería 8.64. Muy bien. Nos están pidiendo acá la probabilidad de que el peso total de las barras sea de por lo menos 8.215, ¿no? O sea, probabilidad de y sub t mayor o igual a mayor que 8.215. Entonces, esa probabilidad del Excel no lo puede calcular. Tomamos el complemento. Ahí sería menor. Entonces, esta probabilidad se puede calcular. Entonces sería 1 menos a ver, sería 8.215, la media, desviación estándar, la raíz de 8.64 y el acumulado 1. La parte B lo voy a dejar indicado. Nos pide probabilidad que el peso total sea de a lo más, sea menor o igual. ¿Ya? Entonces ahí ya lo pueden calcular, ya tienen la media, tienen desviación estándar. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 6 o pregunta 6. Dice, el Instituto de Estudios para la Protección del Cliente estudia los parámetros de funcionamiento del check-in en el aeropuerto de una ciudad con el propósito de proponer un plan de mejora consistente en un proceso de reingeniería total. Si las siguientes dos condiciones se cumplen. Condición 1, si el tiempo mínimo de atención del 15% de los pasajeros con mayor tiempo, ¿no? que mayor tiempo demoran en el check-in es mayor a 32 minutos.
Se conoce que el tiempo de atención de los pasajeros en el check-in sigue una distribución exponencial con media de 25 minutos. Condición 2. Si el porcentaje de los equipos con peso superior a 27 kilogramos es mayor al 60%. Se conoce que la variable peso de los equipajes sigue la distribución normal con media de 23 kilogramos y desviación estándar de 5 kilogramos. ¿Cuál será la decisión del Instituto de Estudios para Protección del Cliente? Bien. Entonces acá, como es un caso, vamos a desarrollarlo con las dimensiones del razonamiento cuantitativo. Entonces vámonos con la interpretación, ¿no? Que obviamente viene a ser la redacción del problema. Bueno, según el enunciado podemos identificar cuál es el problema, ¿no? Porque al final la pregunta dice cuál será la decisión del Instituto de Estudios para Protección del Cliente. Entonces vámonos a ver, sería determinar si el instituto ¿no? Determinar si entonces la interpretación dirá determinar si el Instituto de Estudios determinar si el Instituto de Estudios para la Protección del Cliente propondrá propondrá un plan de mejora ¿no? Propondrá un plan de mejora
Entonces tenemos la interpretación, la representación, condición 1, la variable, entonces la variable y ya está, según el enunciado dice que esta variable sigue una distribución exponencial con media de 25. Esa variable tiene distribución exponencial. Ahora, en el caso de la condición 2, la variable tiene distribución normal. Esta variable, peso de los equipajes de los pasajeros, tiene distribución. La media de 23 kilogramos. Una varianza de 5 kilogramos al cuadrado. Plantea entonces aquí la probabilidad de los equipajes con peso superior a 27, o sea, mayor a 27. Pasa que el Excel no lo puede calcular, entonces tomamos el complemento.
A ver, condición 1, condición 2. Ya. Bien, entonces en la condición 2 ya vamos a calcular las probabilidades. Entonces sería casi el tiempo mínimo de atención del 15% que demoran es mayor a la probabilidad de... El tiempo mínimo de atención del 15% de pasajeros que mayor tiempo demora en el check es mayor a 32. Bueno, aquí tenemos que tomar el complemento, sería 1 menos despejando, entonces sería ¿no? Entonces acá el tiempo mínimo ya se podría calcular. Entonces acá vamos a trabajar la inversa de la distribución exponencial, ¿no? Para hallar ese T mínimo. Ahí vamos a trabajar con la función inversa gamma. Entonces la probabilidad es 0.85, el alfa 1 y el beta 1. Entonces acá, en el caso de la condición 2, sería, la distribución normal
media. Bien, luego tenemos el análisis. Entonces, el T mínimo que hemos hallado en la condición 1 lo tengo que comparar con 32 minutos, ¿no? Es mayor a 32. Se cumple la condición. Condición 2. Entonces acá hay que compararlo con 60%. Entonces ya tenemos los dos análisis. Entonces ahora vamos a la argumentación. Y el instituto entonces acá no se está cumpliendo las condiciones, solamente una de ellas. Entonces obviamente ahí la decisión.
de mejora. Muy bien, entonces aquí fíjense, he sido un caso que lo hemos desarrollado con las dos distribuciones, tanto la exponencial como la normal. Bien, seguimos entonces con la siguiente pregunta. Bien, ya se trata de muestreo, ¿no? Se dice se desea seleccionar 10 inmuebles. Se desea seleccionar 10 inmuebles usando un muestreo aleatorio simple. ¿Cuáles son los inmuebles que forman la muestra? Use las siguientes columnas de la tabla de números aleatorios. Bien, el tamaño de la población es de 100, ¿no? Tiene 3 dígitos, ¿no? Tiene 3 dígitos. Vamos a buscar números con 3 dígitos. Entonces vamos a comenzar con la columna C2. Entonces vamos a escoger 3 columnas, C2, C3 y C4. Bien, entonces vamos a buscar las posiciones de cada dato. Entonces tenemos 36, es uno de ellos. 92, aquí hay otro. El siguiente sería el 58. Muy bien, entonces ahora comenzaremos con la columna C5. Cinco, seis, siete. A ver, seguimos acá, del 1 al 100. 0,43. 36 ya se fue, ya fue escogida. 95.
57. Ahora utilizaremos la columna C7. 12. 14. 0,93 también. 0,07, ya está. Fíjense, ya tenemos, son los números aleatorios, ¿no? Las posiciones aleatorias de tamaño 10, ¿no? Entonces ahora vamos a registrar los valores de los precios, ¿no? Entonces buscamos los precios para 36, y entonces sería 92, 58, 33, 95, 57, 12, 14,
Es muy bien, entonces tenemos ya la muestra, ¿no? Tamaño 10, y lo que se pide acá es calcular el promedio, ¿no? El precio promedio de los inmuebles. Entonces ya hemos tenido acá el muestreo aleatorio simple. Y el estratificado, a ver, se lo voy a dejar solamente indicado para que ustedes lo puedan terminar. Miren, en el caso del muestreo estratificado, dice, ahora la empresa desea seleccionar al azar una muestra de tamaño 10 usando el muestreo estratificado y considerando como estrato el distrito, ¿no? Hay 3 distritos, La Molina, Lince, Surco. Ayude usted al analista a desarrollar dicha tarea. Use las columnas de la tabla de números aleatorios para cada distrito, como se indica, ¿no? La Molina, Lince y Surco. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la cantidad de elementos que hay que seleccionar de cada estrato. ¿No? Muy bien. Tenemos los estratos en esta tabla, tenemos las posiciones, ¿no? Por ejemplo, la Molina va desde 1 hasta 25. Lince iría de 26 a 65. Va desde 66 Esas son las posiciones de los datos para cada distrito, ¿no? Del 1 a 25, Lince de 26 a 65 y Surco de 66 a 100. La cantidad de elementos en el estrato. En el estrato 1, que es la Molina, tenemos 25. El tamaño del estrato 2.
Entonces el estrato 2 que es lince. A ver, del 65. ¿Ya? 65 menos 25, eso sería 40. Y surco va desde 100 100 menos 65, eso nos da 35. 100 menos 65, ¿no? 35. Que hacen un total de 100, lógicamente, el tamaño de la población, ¿no? Ahora vamos a determinar cuáles son los tamaños de las muestras de los estratos. Entonces el N1 sería el 25 sobre 100 multiplicado por el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso el tamaño de la muestra es de 10. N2 sería 40, ¿sí? Por 10. N3 sería 35. Sería 3. Es decir, eso sale previamente 2.5, ¿no? Pero se aproxima, se redondea al entero. Eso me da 4. El tercero, 3.5. El tamaño de la muestra sería 10. Entonces ya sabemos que del estrato 1 o la molina debemos seleccionar 3 elementos, del lince 4 y de surco 3. ¿No? Entonces ahí obviamente tienen que conocer cuáles son las... Sería de 66. Ya, entonces acá ya con el muestreo aleatorio simple pueden ir seleccionando los elementos para cada estrato. ¿Sí?
Entonces, del 1 al 25 son 2 dígitos, tienes que buscar en tabla aleatoria números con 2 dígitos. Bien, ahí lo completan. Ya muestra aleatorio simple, simplemente, ya con los demás datos. Pregunta 8. A ver, este tamaño de muestra. Dice, el gerente de una empresa desea determinar el porcentaje de clientes que están muy insatisfechos con sus compras realizadas por la web, por lo cual requiere calcular un tamaño de muestra considerando un nivel de confianza del 98% y un error máximo de estimación del 4%. Al tomar una muestra piloto de 50 clientes, resultó que 39 estaban satisfechos. Además, si el tamaño de muestra resulta mayor a 450 personas, se deberá contratar personal extra, ya que entrevistará a los clientes por teléfono y no tiene suficiente personal para el término de en la fecha programada. El gerente contratará más personal. Bueno, lógicamente se trata de hallar un tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta estructura para poder determinar cuánto es el valor de n. Bien, tenemos que calcular la proporción muestral. Bien, entonces vamos a analizar la característica de los clientes que están insatisfechos. Entonces la proporción muestral sería el cociente de los insatisfechos, ¿no? Según el enunciado dice, 39 de los 50 se encontraron satisfechos. Y los insatisfechos, bueno, obviamente sería el complemento. O sea, sería 11 Bueno, eso nos dará 0.22. El margen de error o el error máximo admisible sería de 4%, 0.04. El nivel de confianza es de 98. Hay que hallar el Z. Entonces acá en el centro 98%, 001, 001. Entonces el Z, cuya probabilidad al lado izquierdo, que es 0.99, es la que tenemos que calcular. Y para eso vamos a utilizar la inversa de la normal estándar. Entonces la probabilidad al lado izquierdo sería 0.99. $2.33. Bueno, reemplazando todo acá sería
2.33 al cuadrado, 0.22, el error. Entonces aquí hay que hacer la operación correspondiente para poder obtener el tamaño de muestra. A ver, esto es 582 puntos. Lógicamente este número se redondea 583. Como N583 es mayor que 450, se deberá contratar personal extra. Bueno, entonces esta sería, digamos, la pregunta respecto a un tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional. Bueno, entonces hemos visto casi la mayor de las preguntas de del taller, ¿no? De la clase integradora. ¿Ya? Quedaría obviamente esto para que ustedes lo puedan completar, ya lectura de la tabla de números aleatorios. Pero casi todo el resto ya está, ¿no? La hemos resuelto con lo que hemos visto acá, ¿no? Bien. Bueno, hay temas todavía que no se han incluido acá, ¿no? Como por ejemplo probabilidades, ¿no? Entonces, eso también tienen que estudiar. Ojo con eso. No confiarse que solamente lo que está aquí va a venir en el control. Como es un control final, es todo el curso, ¿ya? Es todo el curso. Así que falta temas ahí para complementar. Muy bien. Entonces, con eso finalizaríamos nuestra sesión de clase. Ya, yo les envío entonces el material que acabamos de utilizar. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? No se olviden de que el día viernes tenemos control final. Recuerden que la tolerancia para el ingreso es solamente 15 minutos. Ahora sí voy a ser estricto. Aquel alumno que quiere ingresar después de los 15 minutos, lamentablemente ya no se le va a permitir ingresar. Así que tomen sus precauciones, ya por un lado. Y por otro lado también, eh, que su señal esté funcionando bien, ya, que su señal esté funcionando bien, ya.
Hay una directiva de la universidad, no sé si se los mostré, se los envié, una directiva de la universidad que dice que el funcionamiento incorrecto de la señal de los cursos online, eso ya corre a cuenta del estudiante. O sea que si en una evaluación su señal no es la correcta y por ello tiene que perder la evaluación, lo perderá. Ya no habrá recuperación. ¿Y eso por qué? Porque los cursos, para que se inscriban ustedes para el curso online o a distancia, se les exige, ¿no? De que si ustedes están escribiendo en esa modalidad es porque cumplen con los requisitos, ¿no? De, digamos, la parte tecnológica, ¿no? Que obviamente involucra a la señal, ¿no? A la señal de internet, ¿ya? Entonces, este, eso simplemente como un comentario, ¿eh? Pero si hay una directiva, no me acuerdo si se los envié o no, pero si hay una directiva, ¿ya? Entonces, esperemos pues de que eso no suceda, ¿no? Ya, esperemos que eso no suceda. Bueno, el control final, aquí está. El control final pesa 20%. Para el trabajo final tienen el informe final que pesa 20%, el control final 20% y la sustentación final 60%, ¿no? Con esas notas y los pesos obtenemos el trabajo final, ¿no? La nota del trabajo final. Bueno, siempre está entre 5 y 6 preguntas, ¿ah? Entre 5 y 6, no más. Ya, así que igual que los controles uno y 2, pues, ¿no? También 5 y 6, ¿no? No, igual, la sustentación sigue siendo individual. La sustentación sigue siendo individual. Ahora, en este caso de la sustentación, se les va a preguntar, se les va a hacer una pregunta de su trabajo, ¿no? Para que expliquen algún objetivo, así de manera aleatoria, ¿no? Expliquen el objetivo, cómo lo, cómo lo desarrolló, qué, digamos, qué medidas descriptivas utilizó, y se complementa con otra pregunta ya, digamos, de orden teórico, ¿no? De los temas de la unidad uno, 2 y 3. Serán solamente dos preguntas, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé son dos preguntas, pero no sé si en el transcurso de esta semana cambien a tres, pero tengo entendido que son solamente dos. Pero igual tienen que estar preparados, ¿no? Ahora sí ya con el trabajo, ¿no? Ujú, así será. Sí, así es. Ujú. Con sus objetivos, claro, aleatoriamente. Ahora no sé si será una sola fecha o dos fechas, pero eso también este fin de semana ya se va a saber si van a ser dos fechas o una fecha. No sé si ustedes ya tienen, digamos, ustedes tienen fecha de lo que anteriormente se llamaba examen final, porque antes cuando se tomaba examen final tenían ya una fecha programada, ¿no? No sé si ustedes han revisado en su intranet si es que ya le han programado, ya no se llama examen final, ahora se llama trabajo final. No sé si serán dos fechas o una fecha. Creo que es una sola fecha. Ya, entonces igual yo se los comunico por el correo, ¿no?
Bueno, estimados, entonces ya esto es todo. Nos veremos la próxima sesión, el día viernes. Ya, el día viernes. Sí, individual, individual, individual. Correcto. Nos vemos entonces el viernes. Por favor, no llegue tarde. ¿No? Nos vemos. Cuídense.